entrando un poquito en terminología, podemos definir a la gestión de recursos aéreos como la que se encarga de dirigir y controlar los recursos humanos y materiales involucrados en una operación aérea para garantizar su seguridad, operatividad y eficiencia. Esto es hablando de manera general de una operación aérea cualquiera. ¿Ok? ¿Me das la siguiente, por favor? De tal forma que si hablamos de operaciones aeromédicas, esta gestión se describe como las actividades relacionadas con la organización, movilización y el control de recursos de una operación de traslado aeromédico. Ok, ¿qué es esto? ¿O a qué me refiero con esto? Bueno, pues el traslado aeromédico o una operación aeromédica no es nada más el hecho de decir subo un paciente y lo traslado del lugar A al lugar B, sino que, como toda operación aérea, conlleva una multiplicidad de apoyos en tierra, en aire, torre de control. Entonces, todos estos apoyos, antes de efectuar la operación aérea, debemos de coordinarlos, debemos de efectuarlos, debemos de considerarlos, debemos de planearlos. De eso es de lo que trata la gestión de recursos aéreos en operaciones aeromédicas. ¿Me puedes dar la siguiente? Entonces tenemos que debe de existir idealmente un centro coordinador de urgencias médicas, el cual va a recibir, analizar, evaluar, priorizar, confirmar e integrar la información del paciente o del caso que queremos trasladar por aire. Es decir, este centro coordinador va a ser el primer contacto. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que va a hacer este centro coordinador? Bueno, este centro coordinador va a asignar, coordinar y gestionar los recursos. Se va a integrar con el resto de los servicios sanitarios y, por supuesto, va a apoyar el cumplimiento de la misión. Entonces, bueno, pero estamos hablando de asignar, coordinar y gestionar recursos del Centro Coordinador de Urgencias Médicas. Es decir, hasta aquí nada más estamos hablando de atención médica, todavía no entramos en la operación aérea como tal, ¿vale? Esto es bastante importante. Dame la que sigue, por favor. Y bueno, hoy en día sabemos que los modelos actuales de urgencias o de atención de urgencias, pues están regularmente apoyados con helicópteros medicalizados. Aquí quisiera hacer un paréntesis y me gustaría agregar todos estos conceptos o el objetivo de estas pláticas, inclusive del consejo, es la unificación de criterios. Como ya mencionó Rodolfo hace un momento, es importante que empecemos a unificar criterios. No creo que hoy en día ninguno de nosotros se levante en la mañana pensando en, yo hoy quiero perjudicar a alguien, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que todos los que nos dedicamos al área de salud buscamos ayudar a alguien, tenemos vocación de servicio. Entonces, lo importante es la unificación de estos criterios, ¿no? ¿Por qué tocó este punto? Bueno, porque estamos hablando de helicópteros medicalizados, que en algunos lados se pueden conocer como ambulancias aéreas, que en algunos otros lados se pueden conocer como evacuación aeromédica, que en algunos otros lados se pueden conocer como traslados aeromédicos. Entonces, es importante que empecemos a hacer doctrina y que empecemos a unificar los criterios con los que vamos a trabajar para que podamos hablar el mismo idioma. Como mencionó atinadamente Rodolfo en la plática anterior, es importante que hablemos el mismo idioma y es importante que consideremos todos los factores, ¿vale? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, si nosotros, o mejor dicho, nosotros debemos de respetar todas esas indicaciones y contraindicaciones de activación que se dan en el centro
de urgencias médicas, y esto nos va a dar el fundamento de lo que se conoce como gestión de recursos aéreos. ¿Vale? Dame la que sigue, por favor. Ok, bueno, ¿por qué hablé hace un momento de que esto nos iba a dar los fundamentos? Bueno, porque tenemos que analizar todavía otras características al planear una operación aeromédica, como cuáles. Bueno, ¿qué aeronaves dispongo? ¿Cuántas aeronaves dispongo? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su autonomía? ¿Dónde se encuentran? ¿Tienen que abastecer combustible? ¿No tienen que abastecer combustible? Condiciones climatológicas. Entonces, todo ese tipo de factores son importantes para continuar con nuestra planeación, ¿no? Ya pasó el Centro Coordinador de Urgencias Médicas y ya dijo el Centro Coordinador de Urgencias Médicas, tu caso sí es una urgencia que amerita o que puede ser trasladada por aire. Ok, y ahora, pues ahora viene toda esta parte, ¿no? ¿Dónde va a aterrizar la aeronave? Ahí va a aterrizar inmediatamente a un costado de donde tienes a tu paciente, o vas a tener que trasladar a ese paciente por tierra hasta donde está la aeronave. Una vez que llegue la aeronave, va a descender directo en el centro de atención, o de igual forma va a descender en un helipuerto cercano al centro de atención y vas a ocupar otra ambulancia terrestre. Entonces, es importante que consideremos todos estos factores en la planeación de una operación aeromédica. Dame la que sigue, por favor. Bueno, pudiéramos pensar de inicio que el emplear un helicóptero para trasladar a un paciente, o una aeronave para trasladar a un paciente sea una ventaja. Sí, sí, si hablamos de tiempo solamente, y tiempo estaría entre comillas, ¿no? Recordemos que la aeronave, una cosa es el tiempo de traslado que hace la aeronave de un lugar a otro, y otra cosa es el tiempo de la operación aérea. Recordemos que se tiene que hacer un briefing, los pilotos hacen un checklist antes de despegar, la aeronave se tiene que echar a andar, si no cuenta con combustible suficiente se tiene que abastecer. Entonces, realmente el tiempo también es algo relativo, ¿no? El decir hace menor tiempo. Suponiendo que tuviéramos ya todo listo para salir en cualquier momento, porque estamos hablando de un helicóptero exprofeso para resolver una urgencia médica, también tenemos que considerar la altitud y que el medio aeronáutico no son inocuos, tanto a la tripulación como al paciente, ¿no? Entonces, es importante considerar eso, que no siempre es una ventaja y que tenemos que considerar todos estos aspectos para tomar una decisión.